Como había mencionado el pastor Víctor la semana pasada, hoy nosotros estaremos viendo el segundo capítulo del libro según el profeta Ageo. Así que para dar comienzo, si pueden acompañarme y si tienen su Biblia en sus manos, vayamos juntos al capítulo 2 del libro de Ageo. Y por favor pongámonos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Estaremos dando lectura a los primeros 9 versículos. Dice así la palabra del Señor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, como oraba el salmista en nuestra oración en esta mañana, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Por favor, Señor, en este momento te pedimos que tú tengas misericordia con nosotros, que puedas abrir nuestros ojos, Señor, para que nosotros podamos ver las maravillas de tu palabra, Señor. Poder ser deleitados con tu palabra, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a poder responder a tu palabra como así tú lo has determinado, Señor. Señor, por favor, no tomes en cuenta mi pecado, mi carnalidad, mi humanidad en este momento, Señor. Que yo no sea un estorbo, que yo no me interponga, Señor, en tu palabra y en lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Dios. Y que sea Él hablando y predicando un mejor sermón de lo que yo, Señor, pueda hacer. Y si hay algo que yo menciono, que yo digo, que no va de acuerdo a tu palabra, Señor, por favor permite que ni siquiera nos acordemos de eso, Señor. Que solamente quede tu palabra, Señor, y que podamos responder conforme a tu voluntad. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Desde que yo era un niño, yo recuerdo cómo mi papá en muchas ocasiones tomaba diferentes decisiones y realizaba diferentes tareas dentro del hogar, porque él sabía que mi mamá iba a estar contenta y de esa manera él iba a tener paz. Yo estoy seguro que muchos de ustedes escuchan algunas risas y al igual que yo, nosotros nos podemos identificar con historias como esa. Nosotros podemos ver en muchas ocasiones también cómo los padres le prometen a sus hijos llevarlos al parque si obtienen buenas calificaciones. Nosotros también podemos ver esta situación a veces entre los hermanos, cuando un hermano le promete al otro que no le va a decir a sus padres que le va a regalar algo y le va a dar una recompensa si no le dice a sus padres que rompió algo en la casa. Y nosotros también lo vemos en el matrimonio de mi familia, de mis padres,
cómo mi papá se esmeraba y todavía se sigue esmerando por limpiar la cocina después que mi mamá termina de hacer la comida, porque él sabe que mi mamá va a estar contenta, mi mamá va a estar en paz y después ellos van a poder estar juntos viendo una película. Así que nosotros hemos escuchado historias como esta y nosotros nos podemos relacionar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que nos impulsa, lo que nos motiva a llevar a cabo esas tareas es algo que nos han prometido. Nos han dado una promesa de que nos van a llevar al parque, así que el niño se esmera para cumplir su trabajo. Y en muchas ocasiones nosotros somos de la misma manera. Y en esta mañana nosotros estamos viendo en el capítulo 2 y vamos a estar viendo que Dios trae una promesa al pueblo. Vimos en el capítulo 1 que Él había dado unas instrucciones, el pueblo había comenzado con la labor y aquí Dios le va a dar una promesa alentándolos a continuar hacia adelante. Y Dios va a hacer esto y lo ha prometido por medio de prometerles su presencia. Le ha prometido también paz por medio de un mejor templo y de un mejor reino. Como nosotros vimos la semana pasada en la predicación por el pastor Víctor, el templo, el primer mensaje llegó a ellos el 29 de agosto del año 520 para la reconstrucción del templo. El pueblo, luego de haber regresado del exilio, tenían como prioridad construir el templo que había sido destruido. El pueblo comenzó la obra, pero dejaron de trabajar pensando que no era el tiempo adecuado y la obra se detuvo por casi 20 años. En medio de ese estancamiento, de esos casi 20 años donde ellos no habían continuado, reciben el primer mensaje por parte del profeta Ageo el 29 de agosto. Y 23 días después de haber recibido ese mensaje, el 21 de septiembre del año 520 a.C., ellos comenzaron la reconstrucción respondiendo a esa palabra de Dios, descansando en la promesa de que Dios estaba con ellos. Pero no obstante, nos encontramos en un momento donde esa situación ha cambiado un poco. Los ánimos del pueblo quizás se han decaído un poco, los ánimos ya no se encuentran como antes, el pueblo está un poco desanimado, desalentado y quizás el pueblo también está un poco desesperado. Y aquí es donde nos encontramos en esta mañana, donde nosotros vamos a ver cómo Dios habla por medio del profeta Ageo en 3 distintos mensajes para traer ánimo, esperanza y promesas futuras para su pueblo. Es mi oración que nosotros en esta mañana podamos también ser alentados y animados por la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes 3 puntos en esta mañana que van a girar en torno a esa fidelidad del Señor a sus promesas, acompañadas de la obediencia que vemos por parte de su pueblo para que el Señor sea glorificado. Así que vamos al primer punto y vemos la promesa de la presencia del Señor en medio de la construcción y vamos a estar viendo los primeros 2 versículos de este pasaje. Como ya mencionamos, la reconstrucción comenzó el 21 de septiembre del año 520 y ahora nos encontramos el 17 de octubre, 26 días después, donde Dios por medio de Ageo trae una palabra de promesa, de gloria futura para su propio pueblo cuando sus ánimos habían decaído. Y dicen los primeros 2 versículos: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Aquí ya, como les había mencionado, podemos notar que ha pasado menos de un mes. Así que tengamos claro que viene el primer mensaje, luego de 23 días más o menos aproximadamente, ellos comienzan la obra y luego de unos 26 días es que viene este desánimo y es que viene esta palabra, este mensaje del Señor
a su pueblo. Y lo dice bien claramente en ese primer versículo. Y en el segundo versículo vemos que es Dios hablando. Vemos que es Dios quien está llevando nuevamente su palabra. Como nos mencionaba el pastor Víctor la semana pasada, Dios obra en medio nuestro por su palabra. ¿Y cómo lo está haciendo ahora en medio del pueblo nuevamente? Por su palabra. Dios quiere obrar en medio de su pueblo por su palabra. Él procede a resaltar la situación en la cual se encontraban y a darle unas instrucciones específicas en los próximos versículos que son del 3 al 5, y acompáñenme en la lectura. Y el Señor les dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que le hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Dios le hace una pregunta, comienza haciéndole una pregunta relacionada al templo pasado, al templo que había construido Salomón. Y él les pregunta si de los que habían visto el primer templo antes de esa destrucción, porque lo más probable es que habían personas que cuando eran niños o eran pequeños vieron ese templo que había construido Salomón y ahora estaban en su etapa adulta, ya a punto de culminar su vida, y estaban viendo la construcción que estaba ocurriendo ahora mismo. Y Dios les pregunta a esas personas, le dice: de los que ustedes quedaron, que vieron ese templo, este es el templo de ahora, ¿no les parece como nada? Dios le está diciendo: ¿no les parece como nada ante sus ojos lo que tienen al frente de ustedes? Así que lo más probable es que estas personas, al haber visto aquel templo majestuoso, al haber visto aquella monstruosidad de templo que había construido Salomón, y ver lo poco que ellos tenían delante de ellos como templo en medio de la construcción, quizás pudieron estar desanimados, quizás podían estar desalentados, porque ellos sabían que Salomón tenía muchísimos recursos. Ellos sabían todo lo que puso Salomón para poder reconstruir y hacer aquel templo. Y ellos saben que los recursos que ellos tienen no se comparan en nada con lo que Salomón tenía. Por lo tanto, ellos quizás estaban siendo desalentados y desanimados porque sabían que el producto final del templo no se iba a comparar con el de Salomón. Sin embargo, Dios quiere que ellos no pongan su mirada en la gloria terrenal, en cómo se iba a ver el templo. Dios quiere que su mente esté en el propósito por el cual estaba el templo. Dios quiere que su mente esté en que el propósito de Dios para el templo es Él manifestar su presencia. Es que su gloria iba a ser desplegada en el templo, y es lo que Él quiere que ellos entiendan. Y ellos quizás están viendo los bloques, ellos están viendo la madera, no tenemos lo suficiente. Y Dios quiere que ellos se enfoquen en Él, en su gloria, en que ya Él le había prometido: yo estoy con ustedes, yo estoy realizando la obra. Así que también otra de las cosas es que ellos podrían haber estado enfrentando alguna oposición por parte de los enemigos, y esto también les llevaba a quitar su mirada del propósito de Él. Y Dios quiere que ellos nuevamente pongan su enfoque en su presencia y en su propósito, y es lo que vemos como Él les anima en los versículos 4 y versículo 5. Noten que en el versículo 4 hay varios mandatos por parte del Señor. El Señor en el versículo 4 le dice: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes. Él les dice: esfuércense, esfuércense, esfuércense. Es el mandato que Dios le está dando,
Y Dios abarca a cada uno de los miembros de su pueblo, comenzando con el líder, con Zorobabel. Luego se mueve a Josué, el sumo sacerdote, y finalmente termina dirigiéndose a todo el pueblo sin dejar a nadie fuera de la obra, fuera del trabajo, fuera de ese mandato de esforzarse en tener su mirada en los propósitos de Dios. Y es interesante porque ellos habían perdido el enfoque, ya que estaban enfocados en la gloria terrenal y física del templo para el cual trabajaban. Dios quiere que ellos estén enfocados en la gloria de Dios cuando se manifieste al ellos completar el templo y tengan su lugar donde van a adorar a Dios. Pero ¿acaso nosotros no somos parecidos a ellos? ¿Acaso nosotros no somos en ocasiones, queremos mirar hacia atrás, ver el pasado? ¿Acaso nosotros en ocasiones no nos pasa que queremos voltear la mirada y decir, wow, aquellos tiempos sí que eran buenos tiempos? Aquel momento donde Dios sí estaba trabajando en mi vida, en mi familia. Aquel momento donde yo servía al Señor haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Acaso no nos pasa eso a nosotros? Y perdemos de perspectiva que en este momento Dios todavía está obrando. Y Dios es lo que quiere hacer con ellos. Quiere decirles, no pongan su mirada en el pasado, en lo que hicieron. Pongan su mirada en que actualmente, en la actualidad, yo estoy obrando en medio de ustedes. Mi presencia está con ustedes. Yo soy el Dios que está obrando. Y Dios les va a recordar a ellos y los va a hacer mirar el pasado, no para que se pongan su mirada en el pasado y en aquella gloria postrera, sino que Él va a hacer que ellos miren al pasado para ver que su presencia ha estado con ellos. Él los va a hacer mirar al presente, que su presencia sigue con ellos, y les promete en el futuro que su presencia seguirá con ellos. Un teólogo en algún momento de la historia dijo en una ocasión que así como la propiedad del fuego era quemar y la propiedad de la nieve era enfriar, la propiedad de Dios es obrar. Dios estaba obrando en el pasado, continuaba obrando en ese momento y sabemos que ha sido y Él ha seguido obrando en el futuro y lo va a continuar haciendo. Así que hermano, hermana, nosotros debemos estar animados con estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios ha obrado y Él va a continuar obrando. Pero Él no simplemente les dice eso, les da ese mandato sin darle una esperanza. Recuerden que quizás ellos habían perdido su esperanza, por lo tanto estaban desesperados. No tenían esperanza, se habían desesperado. Y la promesa que Dios les brinda es que su misma presencia estará con ellos al hacerles mirar hacia atrás, pero para que vean quién es Él. Y lo dice en el versículo número 4, Él les dice, yo estoy con ustedes, pueblo de la tierra. Y en el versículo número 5 les dice, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Él hizo esa referencia al pueblo cuando salieron de Egipto, cuando Él los liberta y su presencia estaba acompañándolos en el desierto. Ellos salieron de Egipto cuando por medio de Moisés Él los libra de la mano del faraón para que le sirvan. Y Él estuvo con ellos en el desierto, columna de nube y columna de fuego. Él no los dejó en el desierto. Él estuvo con ellos al punto donde más adelante el mismo Moisés va a entender que le era mejor quedarse en el desierto, pero con la presencia de Dios, a ir y entrar a la tierra prometida sin la presencia de Dios. Moisés entendía claramente que lo más importante para el pueblo era la presencia de Dios. Y Dios le está recordando a ellos que lo más importante es su presencia. Y este pueblo también de igual manera sabemos que ellos vienen post-exilio, ellos habían sido liberados, el imperio persa los liberó y los persas, como mencionaba el pastor Víctor la semana pasada,
los libertaron para que fueran y adoraran a su Dios, para que sirvieran a su Dios. Y ellos tienen que recordar eso, que ellos habían sido libertados para servir a Dios. Así que Dios les está animando, les está dando ánimo para que sigan trabajando con esfuerzo al prometerles su propia presencia. Nosotros de igual manera, hermanos, debemos ser animados por estas palabras. Dios nos ha otorgado una tarea para realizar como su pueblo que somos. Y Él nos ha hecho libres del pecado para que le sirvamos. Así como Él libertó al pueblo de manos de Faraón y le decía, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Él nos ha libertado a nosotros para que le sirvamos. Y aún en medio del desánimo que nosotros pudiéramos estar enfrentando, sabemos que hay muchísimas situaciones en cada hogar, en medio de las situaciones que tú puedes estar enfrentando este día, esta semana, sea en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Puedes estar enfrentando desánimo como lo estaba enfrentando el pueblo, pero el Señor te anima a que continúes esforzándote porque Él no te ha dejado. El Señor te ha prometido su presencia y el Señor no te ha dejado solo. En medio de las situaciones tan frustrantes que a veces tenemos, de que conocemos personas que no han conocido todavía al Señor y nosotros queremos que conozcan al Señor, nosotros queremos que vengan en arrepentimiento. Esfuérzate, el Señor está viendo tu fidelidad. El Señor ve que tú le estás siendo fiel a Él y Él va a recompensar esa obra. Él está en medio nuestro. No te desanimes, continúa hacia adelante porque Él te ha prometido su presencia y Él estará con nosotros. Si por casualidades de la vida el pueblo se estaba preguntando en ese momento, pero ¿quién es esta persona que está haciendo esta promesa? ¿Quién es este Dios que me está prometiendo a mí que va a hacer esto? ¿Será que Él lo podrá hacer de verdad? ¿Será que Él realmente puede cumplir sus promesas? Porque yo no sé ustedes, pero si mi papá me llama y me dice, Michael, ven la semana que viene a Puerto Rico, nos vamos en un viaje para Dubái, vamos a estar 2 meses en Dubái, hoteles pagos, todo va a estar bajo control porque yo quiero darte una recompensa. Yo le voy a decir, deja las bromitas. Porque yo sé que realmente Él no tiene el dinero para hacer eso y yo sé que Él no va a poder cumplir esa promesa. Así que Él le va a decir ahora al pueblo y le va a dejar claro que lo que Él promete, Él sí puede cumplirlo. Y Él le dice, y ustedes, mi pueblo, van a poder descansar plenamente en mis promesas. Así que vamos a ver los versículos del 6 al 9 y dice así la palabra del Señor. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Y vemos aquí un lenguaje muy interesante en estos versos, donde nuevamente Él le está recordando quién es el que está hablando. Él le está recordando que Él es el Dios realmente todopoderoso. Él le está recordando a ellos que el que está dando esa orden es alguien que puede cumplir, es alguien que puede agitar los simientes de la tierra. Él mismo con su poder lo hizo temblar. Ya lo había hecho en el monte Sinaí. Sabemos que lo hizo en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él también ha prometido hacerlo en el glorioso regreso de Jesús por su iglesia, estableciendo su reino por la eternidad. Y mira lo que dice Hebreos 12, versículo 26.
el autor de Hebreos utiliza este mismo versículo en el capítulo 2, versículo 6 del profeta Ageo. Y mira las palabras que utiliza acá el autor de Hebreos. Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Amado, Dios nos recuerda hoy a nosotros y nos promete que recibiremos un reino que es inconmovible, donde Dios mismo es el Rey sobre todos nosotros y nosotros seremos sus siervos. Y eso es muy interesante ver cómo Él sigue diciendo, yo lo voy a hacer. Ya lo han visto que lo hice, lo he hecho en el presente y lo voy a hacer en el futuro, pero para darles un reino que será inconmovible. Los reinos de este mundo se van a levantar, se van a caer porque el Señor está sobre todos ellos, mas sin embargo el reino que Dios va a establecer será un reino que nadie podrá agitar, un reino que no podrá ser movido. Y en el versículo 9 vemos que Él les da otra promesa. Él le dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿a qué templo Él se está refiriendo? Porque yo entiendo que es bastante obvio y ya todos sabemos que el templo que ellos estaban construyendo y en el cual estaban trabajando no iba a superar el templo que había construido Salomón. Mas sin embargo Dios le está diciendo que le va a dar una gloria postrera mayor al templo que la que había antes. ¿Cómo será eso posible si no tienen los recursos que tenía Salomón? ¿Cómo será eso posible si ellos mismos estaban viéndolo y decían, no estoy seguro de eso? Yo no veo que tengamos los recursos que tenía Salomón. Vemos que aquí Dios les dice y les da una promesa para que miren al futuro. Y es lo que leímos durante el servicio. Vamos a Juan capítulo 2, 19 al 21, donde el Señor mismo está hablando y dice, Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Vemos cómo esta promesa de Dios a su pueblo no se refería al templo físico donde Dios mostraba su presencia en medio de su pueblo, sino que esta promesa apuntaba al mismo Jesucristo, donde nosotros podemos ver que en Jesús se supera la gloria de cualquier templo construido por manos de hombres. Él mismo se refirió a sí mismo como el templo, y es lo que vemos en el versículo número 19. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de sí mismo, de su propio cuerpo, y él está diciendo, yo lo voy a hacer. Por eso es que la gloria postrera del templo será mayor, porque se refería al mismo Jesús. Y si nos preguntamos, ¿y dónde queda entonces la presencia de Dios manifestada en medio de su templo, en medio de su pueblo? Colosenses 1:19 nos da la respuesta y nos dice que en Él, en Cristo, habitó toda la plenitud de la deidad. Ahí vimos la presencia de Dios en medio nuestro, cuando vemos que la profecía del libro de Ageo apunta directamente a la persona de Jesús, y ellos debían descansar en esa gloria futura.
porque Dios iba a continuar habitando en medio de su pueblo, pero en esta ocasión, por medio de Jesucristo, al ser enviado, Él estuvo un tiempo viviendo entre nosotros para vivir una vida perfecta, donde nosotros creer en Él, en su muerte, en su resurrección, que Dios le levantó de los muertos, nosotros venir en arrepentimiento y fe en Él, nosotros podremos habitar juntamente con Dios al estar unidos con Cristo por la eternidad y recibir esa paz prometida que Jesús dijo que nos otorgaría al creer en Él por medio del Espíritu Santo, quien está edificando su cuerpo, que es la iglesia del Señor, quienes somos ustedes y yo, hermanos. Nosotros tenemos la presencia de Dios en medio nuestro por medio de su Espíritu Santo. Y eso es posible porque Jesús vino, hermanos, habitó en medio de nosotros, vivió una vida perfecta, murió, pero la muerte no lo pudo contener. Dios le resucitó de entre los muertos, hermanos. Al nosotros creer en esto, nosotros somos unidos con Cristo por la eternidad. Y nosotros no podremos ser separados más de Cristo. Y Él promete que continuará edificando su templo, hermanos. Dios es quien está edificando su propio templo con su presencia por medio de su pueblo, a través de su palabra, para su reino, un reino inconmovible. Lo que nos lleva a nosotros al próximo punto. Dios ha prometido purificarnos y esto lo hace por medio de su palabra. Entramos en el tercer mensaje y Dios en esta ocasión habla a los sacerdotes específicamente, y esto está ocurriendo el 18 de diciembre, aproximadamente 2 meses luego del mensaje anterior y cerca de 4 meses luego de haberles dado el primer mensaje. Dios les recuerda que sus trabajos sin arrepentimiento son inmundos y les recuerda su promesa de bendecirlos el día que comenzaron la reconstrucción. Así que acompáñenme en los versos 10 al 19. Vamos a leer y vamos a ver lo que dice el Señor. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Pero desde hoy yo los bendeciré. Aquí nos encontramos en que, como habíamos mencionado, Dios está dirigiendo específicamente a los sacerdotes y está haciéndole una serie de preguntas. Él les pide que vayan a las instrucciones o a la ley o que vayan a su palabra para ver cómo es que Dios trabaja con estos asuntos. Y habla acerca de la consagración
de los alimentos y habla acerca de cómo algo podía quedar inmundo. Dios le deja saber que así como esa consagración no es un proceso fácil que puede ser pasado por cercanía y por el simple contacto físico, tampoco la santidad de una persona es adquirida por estar cerca de los asuntos de Dios. Por el contrario, Dios les deja saber que el estar inmundo sí es algo que fácilmente podía ser transmitido. Era fácilmente contagioso. Y esto les produjo a ellos consecuencias. Vemos ahí en el texto. Ellos quizás estaban tratando de esforzarse, lo mismo que había mencionado el pastor Víctor la semana pasada. Quizás parecía que sus bolsillos tenían rotos. Trataban de llenarlo y todo se desparramaba. Y en esta ocasión Dios les está recordando y les está diciendo que eso había producido consecuencias desastrosas en medio de ellos. Pero esto fue antes de ellos poner piedra sobre piedra, como vemos ahí en el pasaje. ¿Por qué? Porque ellos no se habían vuelto a Él. Y Dios les está recordando, mira, el estado agrícola de ustedes, la tierra no estaba produciendo. Ustedes estaban tratando de afanarse en producir, en adquirir cosas, y yo no lo estaba permitiendo. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes se volvió a mí. Dios había traído esas consecuencias a su pueblo porque Él quería que ellos se volvieran a Él. Él no estaba detrás de ellos haciéndole la vida de cuadritos porque Él quería. No era para Él jugar con ellos, Él divertirse, Él ver, mira, le estoy haciendo la vida imposible. Ellos se creen que pueden, pero no pueden. No, Dios quería que el pueblo se volviera a Él, que ellos se arrepintiesen de sus pecados y se volvieran a su Dios. Y esto, hermanos, es precisamente lo que experimenta todo aquel que vive dándole la espalda a Dios. Amigo y amiga que me escucha, si aún no te has vuelto al Señor y vives dándole la espalda a Él, continuarás intentando llenar tu vida con cosas materiales, con las cosas que puedes agarrar, con las cosas que puedes palpar dentro de este mundo. Sin embargo, Dios va a continuar trayendo todas esas consecuencias a tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que el pecador se arrepienta y se vuelva a Él. Así que si tú estás experimentando eso, el Señor claramente lo que te está diciendo es, vuélvete a mí y desde hoy te bendeciré. Dios no quiere que simplemente estés cerca del templo. Dios no quería que su pueblo estuviese cerca de la obra. Dios no quiere que nosotros simplemente vengamos a la iglesia un domingo a la semana. Dios nos quiere que simplemente nos encontremos bien delante de las personas, afuera de nosotros. Así no es como Dios trabaja. Nosotros no vamos a poder agradar a Dios por las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Dios lo que dice en su palabra es, vuélvete a mí y yo te voy a bendecir. Con la bendición verdadera, no con la bendición material de este mundo, sino que Él te ha prometido su propia presencia. Y esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener, esa es la mayor esperanza que nosotros podemos tener. Así que arrepiéntete, no estés cerca de su obra, sino sé parte de la obra del Señor y sé parte de su reino inconmovible, como nosotros vamos a ver en esta promesa final, donde vemos el reino futuro prometido de Dios por medio de Jesucristo. Ese mismo día, irónicamente, Él les da un segundo mensaje, 2 mensajes en el mismo día. Y Él les dice en ese mensaje, y Él le habla directamente a Zorobabel, al gobernador, para darle una promesa relacionada al reino de Dios. Y vamos a ver juntos los versículos 20 al 23. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo,
habla a Zorobabel, gobernador de Judá: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Y aquí nosotros vemos esa promesa final de Dios para su pueblo por medio del profeta Ageo. Este cuarto y último mensaje viene ese mismo día del mensaje anterior que vimos en el que acabamos de ver en el versículo 20. Y como les mencionaba, él en el versículo 21 dice: habla a Zorobabel. El mensaje iba dirigido a Zorobabel, que era el gobernador en ese momento. Ya Dios había hablado a todo el pueblo, como hemos visto en los pasados mensajes. Habló a Zorobabel, habló a Josué, le habló al resto del pueblo, a todos ustedes, pueblo de la tierra. Los corrigió, él les animó al prometerles su propia presencia y una paz futura. También él habló a los sacerdotes específicamente, como vimos en este mensaje anterior que acabamos de leer, recordándoles que Dios había bendecido, que les había bendecido desde el momento en que ellos se volvieron a Él y obedecieron su palabra. A pesar de que ellos estuvieron más de 15 años sin responder a esa voz de Dios, pero Dios les recordó que el día en que ellos se volvieron a Él, obedecieron su palabra y comenzaron a poner piedra sobre piedra, el Señor los bendijo. En esta ocasión Dios está hablando a Zorobabel para también animarle. Él quiere animarle y Él le va a prometer un reino mayor al que Él podía estar mirando frente a sus ojos en el pueblo de Judá. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino a Zorobabel mirando de frente al pueblo que estaba todo desanimado, desalentado. Habían dejado de construir por más de 15 años. Yo me imagino al gobernador mirando diciendo: wow, con este es el pueblo que yo cuento. Estas son la gente que Dios me ha dado. Yo soy el gobernante de esta gente que se desaniman en medio de la obra y dejan la construcción por más de 15 años. Quizás también Zorobabel estaba desanimado y por eso es que el Señor le habla y le da esta promesa de un reino que es mucho mayor y mucho mejor del que él quizás pudiera estar mirando frente a él. Dios le dice que Él es quien está por encima de todos los reinos terrenales y Él es quien realmente domina sobre todos ellos. Vamos a leer nuevamente el versículo, la parte final del versículo 21 hasta el inicio del 23. Dios mismo, aclarándole su autoridad, le dice: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día Dios le deja muy en claro a Zorobabel que no debe preocuparse por los reinos terrenales y por lo pequeños que quizá ellos se pueden estar viendo en ese momento, porque Dios es quien tiene toda la autoridad por encima de cualquier reino terrenal. Él le está dando esta promesa y recordemos que ya el Señor le había dicho: yo estoy con ustedes. El que hace temblar los cimientos de la tierra está con ustedes. Y le dice ahora a Zorobabel: yo estoy por encima de todos los gobiernos terrenales. Yo estoy por encima de todos esos reinos y nadie va a poder mover el reino que yo te estoy prometiendo a ti. Y de aquí viene la esperanza de Zorobabel para que él pueda continuar esforzándose
en la obra porque Dios le ha prometido un reino mayor, un reino que es inconmovible. Y vemos que esa promesa que Dios le da es que lo ha escogido a él como anillo de sellar, lo cual Dios le está diciendo: yo tengo la autoridad sobre todos los reinos. Y al decirle yo te voy a poner a ti como anillo de sellar, él le estaba pasando esa autoridad a él para tener el dominio sobre esos reinos, sobre esas naciones. Pero nosotros sabemos que Zorobabel no es esa persona escogida para establecer el reino inconmovible de Dios. Así que esta promesa tiene que estar apuntando al futuro, porque Zorobabel no es esa persona que va a establecer el reino de Dios. Nosotros sabemos, porque ya hemos visto el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que esta promesa apuntaba al mismo Jesús. Y vemos que Dios cumple su promesa al mencionar a Zorobabel en las genealogías de Jesús. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos las genealogías de Jesús, vemos que menciona a Zorobabel como un descendiente de David, de quien ya Dios había prometido que iba a venir el Mesías. Así que esta promesa, esta profecía mesiánica se ve cumplida en la vida de Jesús cuando Jesús llega a este mundo. Y Dios se está refiriendo a Jesús que vendría de ese linaje. Y vemos lo que Él le dice al apóstol Pedro con relación a esa elección de Jesús. Recuerden que Dios está utilizando este lenguaje, Él le está diciendo: yo te he escogido. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro lo pone en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante, y le dice: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Vemos cómo el Señor en dos ocasiones en este pasaje utiliza piedra escogida, que Él le había dicho a Zorobabel: a ti te he escogido. Y Él quería establecer su reino, y Dios lo está haciendo por medio de Jesús. Y nosotros vemos aquí claramente que el apóstol Pedro se refiere también a Jesús como piedra viva, como piedra preciosa y escogida delante de Dios. Nosotros sabemos que Jesús estuvo entre nosotros, vivió una vida perfecta con el fin de morir por nosotros y nuestros pecados. Jesús fue rechazado, mas Dios le resucitó de entre los muertos al tercer día, venciendo al pecado y la muerte, para que por medio del arrepentimiento y nuestra fe en Él, nosotros ser reconciliados con Dios, obteniendo aquella paz que vimos en el versículo 9. Yo les daré paz. Esa paz la obtenemos por medio de la fe y el arrepentimiento en Jesús, para nosotros poder ser parte del cuerpo de Cristo, quien es el templo de la gloria postrera, prometida también en el versículo 9. Amados hermanos y hermanas, si hay algo claro en todo este pasaje, es que Dios mismo está construyendo su templo y nos ha hecho partícipes, escogiéndonos como piedras
vivas que Él mismo está refinando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros vivamos para su gloria y un día unirnos a Él y reinaremos con Él por la eternidad. Hermanos, confiaremos nosotros en la palabra de Dios como un niño en su padre cuando le hace una promesa. Pondremos nosotros esa confianza plena en que estas promesas del Señor son reales. Confiaremos nosotros y nos esforzaremos. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza segura. Trabajemos y esforcémonos porque Dios nos ha prometido que nuestros sacrificios serán aceptables por medio de Jesucristo. También descansemos en que Dios mismo es quien está construyendo su templo y nosotros hemos venido a ser partícipes como piedras vivas que por medio del Espíritu Santo estamos siendo refinados para que vivamos para su gloria. Descansemos en esa promesa, hermano. Descansemos y trabajemos alegres al Señor. Pero si hay alguien aquí que no ha puesto su esperanza en Jesús, si hay alguien que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, amigo, por favor, si no te has vuelto al Señor, te ruego que lo hagas. Vimos en el pasaje, el Señor está trayendo este tipo de cosas, situaciones en tu vida, donde Él lo que quiere es que tú vengas en arrepentimiento. Y mi ruego para ti es que por favor te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete al Señor y deja de vivir de espaldas a Él. Él promete estar contigo si lo haces y Él promete que te va a bendecir. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, y por medio de tu palabra tú moviste a tu pueblo, Señor, a trabajar, a volverse en arrepentimiento a ti, Señor. Y desde ese día en adelante, Señor, tú trajiste bendición a su vida. La bendición de que tu presencia estaba con ellos y de que ahora tienen paz con el juez, de que ahora tienen paz con el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por alentar a tu pueblo en esta mañana con esta palabra, Señor. Permite que nosotros podamos vivir de tal manera que nosotros reflejemos lo que tú nos has instruido en esta mañana. Permítele a tu pueblo, Señor, que podamos esforzarnos y trabajar, Señor, confiando y descansando en que tú has prometido estar con nosotros, Señor, y de que sabemos y tenemos la certeza de que tú, Señor, estás con nosotros, habitando en medio de tu pueblo, por medio de tu Espíritu Santo, esperando el regreso de los cielos de tu Hijo Jesús, donde el reino será establecido y reinaremos juntamente contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra, y trae vida a aquellos que están muertos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Hermanos, respondamos ahora el mensaje también cantando al Señor.